Ejercicio 1. Nos dice que en una planta de procesamiento químico tiene 3 tanques donde cada uno tiene un sensor. Si en 2 o 3 de los tanques representan un 1, se encenderá un LED, o lo contrario no. Aquí vemos el circuito ya armado en Tinkercad. También aquí vemos el circuito esquemático. Aquí también miramos que cada entrada y salida del circuito está identificado por colores, para hacer más fácil la comprensión del circuito. Entonces, si en las entradas hay 2 o 3 unos, se encenderá el LED, de lo contrario no. Tenemos el primer circuito armado ya en el protoboard y verificaremos en orden la tabla de verdad. Recordemos que en el primer circuito se encenderá el LED cuando ambas o en las 3 entradas reciban 1. De lo contrario será un 0 y no encenderá el LED. Y miramos que el circuito funciona perfectamente. Ejercicio 2. Aquí vemos el circuito ya armado en Tinkercad. Aquí solo nos piden la tabla de verdad, que es el que aparece ahorita. A continuación haré un par de ejemplos de la tabla de verdad. Igualmente miramos que las entradas y salidas están identificadas con su color correspondiente. Ya tenemos el segundo circuito ya armado en el protoboard y verificaremos su tabla de verdad. Y miramos que funciona correctamente el circuito. Ejercicio 3. Nos dice que saldrá un nivel alto si y solo si la entrada representada por un número binario de 4 bits es mayor o igual a 12 o menor o igual a 3. Aquí vemos ya la tabla de verdad y mostrar su funcionamiento. Pero en las cuatro entradas da un 0.
Tenemos ya armado el tercer circuito en el protoboard. Este nos dice que saldrá un nivel alto si y solo si la entrada representada por un número binario de 4 bits es mayor o igual que 12 o menor o igual que 3. Verificaremos su tabla de verdad. Y miramos que el circuito está funcionando correctamente a las características que nos piden. Ejercicio 4. Una planta eléctrica de una estación térmica tiene entre sus circuitos digitales de control uno que debe presentar una fiabilidad especial elevada. Para aumentarle se usan tres circuitos idénticos, lo que se conoce normalmente como una redundancia modular triple. Las salidas de estos tres circuitos se llevan a una puerta mayoritaria, la cual es un dispositivo cuya salida es siempre concordante con la mayoría de las entradas. Por tanto, si uno de los circuitos falla, la salida de la puerta mayoritaria indicará lo que marcan los otros circuitos. Como vemos, es una redundancia modular triple donde los tres circuitos llevan a una puerta mayoritaria. Es decir, si entran dos ceros, la salida será un 0. Y si entran dos unos, la salida será un 1. Y mostraré la tabla de verdad. Y como vemos, funciona perfectamente. Bueno, ya tenemos el último circuito ya armado en el protoboard. Este circuito nos dice que es un circuito mayoritario, es decir, si en la mayoría de las entradas entra un 1, en su salida será un 1. Y si en la mayoría de las entradas entra un 0, la salida será un 0. Verificaremos su tabla de verdad. Y como vemos, el circuito está funcionando correctamente a las características que nos piden.